Buenos días o buenas tardes, maestro. El día de hoy expondremos el- los conceptos básicos de la unidad número 2. Mi equipo está conformado por Aldaz Carrillo, Flores Franco, Orozco Ep, Ramos Ramírez y su servidora Benítez Díaz. El primer punto, la distinción entre comunicación oral y comunicación escrita. Para saber esta distinción, vamos a leer un poco o a explicar un poco de qué significa cada una. Bueno, primero que nada, la comunicación es aquella manera que utilizamos para comunicarnos, para expresarnos, para tener un contacto con otras personas o para irnos desarrollando en un ámbito laboral, estudiantil, etcétera. Bueno, la comunicación oral. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es aquella capacidad que tenemos por medio de la voz. Un ejemplo claro es de esta manera. Yo ahorita le estoy exponiendo un tema, pero a la vez me estoy comunicando de manera oral. En ella se utiliza la voz, se utilizan también lo que son los gestos para expresarnos con una persona. A veces cuando sentimos emoción al hablar de un chisme o de algo, movemos mucho lo que son las manos y decimos, ay amiga, o otras expresiones. Igual, nuestra entonación de la voz va cambiando. Si nos sentimos tristes, a veces nuestra entonación baja un poco. Igual, nuestra manera de cómo movemos la boca, igual así. Hay veces de que estamos tristes y bajamos la voz así de, ay, lo siento, amiga. Y también nuestra boca no la abrimos mucho, sino la mantenemos un poco cerrada. Hay varias cosas que complementan esta manera de comunicarnos. De igual manera, en este tipo de comunicación se cometen varios errores, ya que nosotros tenemos un lenguaje coloquial que nosotros podemos decir, por ejemplo, aquí en Mérida conocemos al chuchuluco como un hematoma que te salió. Entonces, para nosotros es un chuchuluco. Pero tú vas a otro estado y dices un chuchuluco y a lo mejor ellos lo conocen como un dulce, como, no sé, una mesa, etcétera. Existen diferentes maneras de cómo se conocen las cosas. Entonces, mayormente por eso son los errores que se cometen. ¿Por qué? Porque nosotros al tener un lenguaje muy coloquial, muy familiar, a veces al comunicarnos, por más que estemos en un lugar laboral o un lugar donde necesitemos esa seriedad o esas palabras técnicas para poder comunicarnos, pues a veces se nos sale y decimos algo que pues no tiene el caso. Entonces, pero a veces es fácil eh, el no identificarlas. ¿Por qué? Porque a veces las personas hablan muy rápido o hablan muy pausado, muy... Existen diferentes maneras de cómo hablan las personas. Entonces, a veces por eso algo que decimos mal, pues no se nos entiende mucho. Bueno, seguimos con la comunicación escrita. La comunicación escrita es una forma de comunicarnos con nuestros semejantes. Es por medio de un escrito, valga la redundancia, pero este escrito muchas veces no es el simple hecho de escribir un mensaje por WhatsApp. Sí es una manera de comunicarnos, ¿por qué? Porque pues nos estamos escribiendo para saber cómo estás, cómo te va, pero ya en un ámbito más de investigación científica, laboral o inclusive estudiantil, necesitamos que ver que este escrito siga una serie de pasos, o sea, que tengan nuestras ideas, ir formando los cuestionamientos que queremos poner en este escrito, las conclusiones. Entonces, dependiendo del caso, se hace una diferente manera de escrito, de escribir, porque, por ejemplo, ahorita en esta exposición o en las investigaciones que hemos llevado a cabo, pues tratamos de que nuestra ortografía esté bien, nuestra redacción también, que todo esté en forma, o sea, lleva diferentes cosas. De igual manera, este escrito, pues al momento de publicar una investigación científica o de exponer el tema por medio de un PowerPoint o una cartulina, también debe de ser de manera entendible para las personas que nos están leyendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a captar nuestro mensaje y ellos van a decidir si les sirve o no les sirve y con ello poder sacar una conclusión o decir, ¿sabes qué? Tu escrito no me gustó y te mandan una carta respondiendo, no me gustó por esto, por esto, por esto, pero estás dando como que
parte de ese escrito, o sea, que el receptor pudo captar lo que tú escribiste. En este caso, el proceso de comunicación de este escrito es que el escritor transfiera su mensaje y el receptor lo entienda, lo transforme y mande un nuevo mensaje. Porque a veces nosotros podemos leer un libro y pues sabemos que el escritor es tal persona, pero nosotros al momento de leerlo y una persona nos pregunte, oye, ¿de qué trata el libro? O hazme un escrito o un resumen del libro. Entonces ese libro, pues es eso, nosotros lo entendemos y lo transformamos en un nuevo mensaje. O sea, el resumen que nos están pidiendo, la síntesis que nos están pidiendo, son esas maneras de cómo nos comunicamos de manera escrita. Bueno, por último, yo escribí aquí unas principales diferencias entre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral, como ya dije, es espontánea. O sea, yo puedo ver una persona y de la nada le digo, hola, y listo, ya empecé una comunicación oral. Utiliza modismos, lo que comentaba de nuestra comunicación coloquial, la acción corporal, lo mismo, los ademanes que utilizamos, algunas veces es informal, no siempre vamos a usar los tecnicismos, o sea, nos referimos a una cosa de diferentes maneras que no siempre lo llamamos por su nombre. Es la dinámica que yo hablo, tú hablas, yo vuelvo a hablar, tú vuelves a hablar, eso es de maneras dinámica, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. Se relaciona un poco con los modismos en sí. Bueno, la comunicación escrita es reflexiva o razonada, o sea, tiene algo que lo sintetiza, se podría decir. Utiliza los signos, por ejemplo, los de puntuación, que son que el punto, la coma, el punto y coma, punto y aparte, etc. Igual utiliza modismos, pero solo en la literatura. ¿Qué quiere decir esto? A veces en un cuento o en una novela, según el año que se transcurra, es los modismos que va a utilizar. Evita las repeticiones y las redundancias. Por ejemplo, a veces nosotros podemos hablar y decir, y es que tal persona, y es que quiso hacer esto, y que, o sea, utilizamos, por ejemplo, mucho y. Entonces, en el escrito a lo mejor no utilicemos el y, sino utilicemos un punto, una coma, un punto y coma, dos puntos, se va cambiando. Se selecciona un lenguaje y su forma. O sea, yo puedo utilizar un lenguaje formal y de forma apelativa, de forma, o sea, diferentes maneras. Se hace estática o dinámica. A veces el escrito puede ser dinámico porque pues te estás mandando cartas o estás en un equipo de trabajo y lo andas intercambiando para saber opiniones y andan escribiendo. Y estático, pues un libro, por ejemplo, el autor lo escribe y listo. No pide opinión, no pide nada, sino después se buscan esas opiniones. Debe ser preciso y conciso, se cuida la sintaxis, o sea, tiene una estructura. Mayormente un escrito tiene un planteamiento, un desarrollo y un final. Y se evitan en textos formales. Mayormente esta comunicación, se podría decir, pues hay veces de que en, en un texto tan elaborado es cuando no se necesita esa comunicación. O sea, cuando ya se llega a un final, ya no necesitas esa comunicación escrita con otras personas, sino ya después el maestro o alguna persona te va a volver a pedir esa comunicación escrita de cómo tú te sientes al respecto, pero realmente en un libro o en otro tipo de texto, pues no necesitas tanto una comunicación escrita. Bueno, por mi parte sería todo y les dejo con mi siguiente compañero. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Elizabeth Ramos Ramírez. A mí me va a tocar el tema de técnicas de redacción. Y bueno, sobre todo vamos a ahondar un poquito en el concepto de coherencia y concordancia. Entonces, para entrar en contexto, vamos a empezar por ver de manera general qué son las técnicas de redacción. Entonces, la redacción en sí, pues es una composición escrita, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tiene? Un redactor, un autor del texto y pues el texto, ¿no? Que siempre, bueno, la mayoría de las veces se va a enfocar en un tema especializado o específico, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una lista de las principales características o de los principales aspectos que lleva la organización de un texto. Aquí tenemos 4 a grandes rasgos.
La primera es la coherencia. ¿La coherencia qué es? Bueno, cada oración o sección debe estar asociada para que exista unidad en el tema. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos una idea general en un texto y la coherencia, a lo que hace referencia es que cada idea dentro de ese texto tiene que ir formando una idea global. Como segundo punto tenemos la cohesión y bueno, esto es como la parte que une las palabras. La diferencia entre coherencia y cohesión, bueno, es que la segunda es como que la parte gráfica u ortográfica, ¿no? Del texto, que es lo que relaciona las ideas o relaciona las oraciones. Y la coherencia es simplemente lo que da, pues la palabra lo dice, ¿no? Coherencia, lo que da seguimiento a las ideas que se vienen presentando. Como tercer punto tenemos la claridad. ¿Sí? El texto debe ser entendible por las ideas que contiene, de modo que el lector pueda realizar una lectura fluida. Bueno, esto es bastante simple. Y como último punto tenemos la sencillez. Esto significa que el texto no tiene que ser complicado de leer. Aquí, bueno, dice sencillez, pero esto hace referencia a que el texto debe ser adaptable de acuerdo al público que manejemos. Un ejemplo es que no va a ser lo mismo que como autores de un texto redactemos hacia cierto tipo de público. ¿Sí? Tenemos que adaptar el lenguaje de acuerdo al público al que nos vayamos a dirigir. Un ejemplo sería un documento que va escrito hacia médicos o hacia ingenieros, donde podemos utilizar muchos más tecnicismos, un lenguaje mucho más técnico, mucho más complejo tal vez, a que si pues tenemos un texto que va dirigido al vulgo, a personas comunes, a estudiantes tal vez, donde definitivamente tendríamos que usar un lenguaje mucho más claro, mucho más sencillo. Sí, entonces a esto se refiere a la sencillez más que nada, ¿no? Al hecho de que tenemos que adaptarnos al lenguaje que usemos dependiendo del público. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ahondar un poquito más en el tema de coherencia. Entonces, la coherencia son aquellos actos de habla que están bien formados, cuyos elementos guardan una relación lógica. Y eso es lo que decíamos, ¿no? La importancia de la coherencia es que al momento de tener una idea general en un texto, es bien importante que cada idea que vayamos desarrollando a lo largo del texto pueda tener relación entre sí. Esto obviamente va muy apoyado al área de la cohesión y las reglas ortográficas, que un poquito más adelante vamos a verlos con mis otros compañeros. Pero va muy apoyado a esto. ¿Por qué? Porque al momento de redactar, uno tiene que ir de alguna manera cuidando estos aspectos para que el lector no pierda el interés en el texto, ya que, por ejemplo, si cambiamos repentinamente de idea, si en una determinada oración cambiamos repentinamente de idea, el interés de alguna manera se pierde, porque uno como lector, cuando está leyendo un texto pues en un tema en específico, obviamente vamos rechazando o aceptando el texto pues a medida que vamos leyendo, ¿no? Entonces la coherencia hace referencia a esto, ¿no? Que cada idea pequeña vaya en un orden específico, formando una idea global, y así pues poder entender mejor el texto y la idea, el tema que estemos analizando, ¿no? Y la siguiente diapositiva viene a hacer referencia a la concordancia. Bueno, la concordancia es, cito textualmente, conformidad de accidentes gramaticales, lógica entre distintos elementos que deben regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente. Y aquí vemos una imagen que puse, que bueno, es más de matemáticas, ¿no? Que vemos D y F, vemos el número de manzanas, de frutas, que concuerdan con el otro número de frutas. Y lo que quiere decir aquí es que, por ejemplo, cuando redactamos, y eso lo aprendemos desde pequeños,
siempre hay una concordancia entre el verbo que utilizamos y el complemento. Sabemos que en la lengua española utilizamos como que una línea siempre que escribimos, ¿no? Que es el sujeto, verbo, predicado y así, ¿no? Para cada oración. Entonces, esta concordancia quiere decir que los elementos o la forma en la que usemos el verbo o el sujeto tiene que concordar con el resto de la oración. Creo que es un poquito más entendible con ejemplos. Si estamos hablando en plural, por ejemplo, de frutas, si ponemos las manzanas, tendríamos entonces que decir, no sé, las manzanas son roja. Y eso sería un mal ejemplo de concordancia. Sin embargo, si decimos las manzanas son rojas, estamos utilizando este aspecto de concordancia de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el sujeto y el predicado concuerdan en número y en persona, que es, pues es a lo que hace referencia, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, utilizando pues un sujeto, como es él o ella, ¿no? Hablamos de una persona. Entonces, en este sentido, ya hablamos de manera individual, ¿no? Ya no hablamos en un plural, no hablamos de varias personas, sino hablamos de una sola. Si decimos, ella es hermosa, pues es una mala redacción, es un mal enfoque de este concepto, ¿no? Pero si decimos, ella es hermosa, entonces estamos utilizando de buena manera el lenguaje que nos tiene aquí, ¿no? de concordancia. Hay algunos casos en los que este concepto de concordancia pues no va tan tachante. Y es, por ejemplo, cuando hablamos más de una persona, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de él y ella, ellos, o de más de una cosa, y nos referimos, no sé, a una manzana y una escoba y un termo, se refiere entonces a esos. Y son algunas reglas gramaticales que ya están instituidas pues como reglas ortográficas por nuestra lengua española. Y es algo un poquito delicado ya en estos tiempos hablar porque, pues, como sabemos, se han implementado una nueva forma de lenguaje, por así decirlo. Pero bueno, así está constituido, es importante que lo respetemos. Creo que con esto puedo acabar diciendo que es importante mantener estas técnicas de redacción, estas características, tenerlas muy en cuenta a la hora de redactar, ya que así podemos mantener la atención de la persona a la que nos estamos dirigiendo y que obviamente nuestro texto a la hora de redactarlo pueda ser entendible, y esto pues para nosotros va a ser mucho más beneficioso, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra a mi compañera Daina. Os va a presentar el siguiente tema. Voy a hablar sobre las reglas de puntuación. Las reglas de puntuación, cabe destacar, que nos sirven a nosotros en el lenguaje español para dar una continuidad, una coherencia y una presentación a los textos que queremos escribir. Más que nada porque el español es uno de los lenguajes más complejos y más vastos que existen en el mundo, así que por ende, las reglas del lenguaje y las reglas de la redacción son muy importantes. Los signos principales de la puntuación del idioma español son el punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, raya y comillas. El uso del punto. El punto señala la pausa con la que se da fin al enunciado. Después del punto siempre se escribe mayúscula. Hay 3 clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Después del punto y seguido se sigue escribiendo en el mismo renglón. El punto y aparte es para 2 párrafos distintos. Después del punto y aparte se escribe en una línea distinta. En realidad no muchas personas entienden el uso correcto de los 3 puntos y solamente usan el último, puesto que es más fácil escribir con comas, aunque también es gramaticalmente incorrecto usar siempre una coma en algunos casos, porque en realidad no está separando completamente la idea del texto como la quisiera separar, y por eso es que siempre existen los malentendidos. El punto final es el que cierra el texto.
Por regla general, el punto se utiliza también después de las abreviaturas. Cuando se combina el punto con los paréntesis en las comillas, se coloca el punto siempre detrás de estos signos. No se escribe el punto al final de los títulos, subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc. El uso de la coma. La coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Se emplea para aislar el vocablo de la oración, separar los miembros de una enumeración, separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, separar los términos invertidos del nombre completo de una persona o los de sintagina que integra una lista. Los enunciados que aclaran o amplían lo dicho en una oración se escriben entre comas. Es usual colocar una coma antes de una conjunción o locución conjuntiva que une las proposiciones de una oración compuesta. En pocas palabras, usar una coma para separar la idea de una oración sin cambiar la idea por completo a otra, como se usaría en el punto y coma. Si esas expresiones van al inicio de una oración, se separa del resto por una coma. También se colocan comas en el encabezado de las cartas entre el lugar y la fecha. El punto y la coma, que mucha gente confunde con la coma y nada más usa la coma. El punto y coma indica una pausa superior a la marcada por una coma e inferior a la señalada por el punto. El punto y coma se utiliza para separar los elementos de un texto, o sea, de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas, para separar oraciones yuxtapuestas, si son muy largas o llevan comas en redacción. En ocasiones puede emplearse punto y seguido en lugar de punto y coma. La elección puede depender del vínculo del sentido entre las oraciones. Si este vínculo es débil, se prefiere el punto y seguido. Si es sólido, preferible el punto y coma. Esto más que nada debido a que si yo escribo una oración y en la oración cambio parte de la idea y paso a un siguiente párrafo, es preferible usar entonces el punto y seguido en el hecho de que la idea cambió, aunque tengan una relación, pero si la relación entre la idea es más fuerte, entonces es cuando ya debo usar el punto y coma. Suele colocarse punto y coma en vez de coma delante de conjunciones o locuciones conjuntivas como pero, más y aunque, así como sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etc. Cuando los periodos son muy largos o llevan coma en su redacción. Si la longitud es extremadamente larga, es preferible usar el punto y seguido. El uso de los dos puntos. Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Se emplean después de enunciar un enumerado, para cerrar una enumeración, antes de una cita textual, después de las fórmulas de salud de las cartas o documentos, para significar la conexión del sentido entre oraciones relacionadas entre sí. También se emplean los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. En textos jurídicos y administrativos se colocan los dos puntos después del verbo, escrito con todas sus letras mayúsculas. O sea, es una herramienta de redacción que nos sirve para emplear o dar a entender que una idea sigue después de un personaje para poder entender que lo que sigue en una lista es parte de la idea o para poder ayudarnos a ampliar esa idea en un listado. El uso de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se ponen una interrupción en la oración o final impreciso. Se emplean puntos suspensivos al final de enumeraciones abiertas o incompletas, cuando se quiera expresar que antes de lo que haya a seguir ha habido un momento de duda, temor o vacilación. Las oraciones, en ocasiones la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector con lo inesperado de la salida, para dejar un enunciado incompleto o en suspenso, cuando se produce una cita textual, en sentencia, refrán, emitiendo una parte. Más que nada podemos entender por estos puntos que los puntos suspensivos sirven para el drama. Se usan mucho en los textos literarios. En las obras teatrales, por ejemplo, se puede entender que los puntos suspensivos podrían servir para un cambio de escena drástico o de que ha habido un momento de suspenso importante en el desarrollo de los personajes. Se escriben 3 puntos dentro de paréntesis o corchetes cuando se transcribe literalmente un texto que se emite en una parte de él. Los puntos suspensivos no se escriben nunca punto. Sin embargo, sí pueden colocarse otros signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Los signos de interrogación o exclamación se escriben delante o detrás de los puntos suspensivos, dependiendo de que el enunciado que encierran esté completo o incompleto.
El uso de los signos de interrogación y exclamación. Aquí cabe destacar una regla muy importante, que es una diferencia que tenemos con el lenguaje del inglés, que en el español se utiliza un signo para abrir y un signo para encerrar, cosa que difiere del inglés, en donde solamente utilizan un signo para cerrar. Se emplean para delimitar enunciados interrogativos o exclamativos directos o interjecciones. Las normas para la utilización de estos signos son emplear dos, uno para indicar la apertura y otro para indicar el cierre. Estos signos se colocan al principio y al final del enunciado interrogativo o exclamativo respectivamente. Después de los signos indican un cierre de interrogación o exclamación, no se escribe punto. Los vocablos y las oraciones subordinadas cuando ocupan el primer lugar en el enunciado se escriben fuera de la pregunta o de exclamación. Sin embargo, si están colocados al final, se consideran dentro de ellas. Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas, y estas son breves, se puede optar por considerar las oraciones independientes con sus correspondientes signos de apertura y cierre. No obstante, también es posible considerar al conjunto de las preguntas o exclamaciones como un enunciado único. Ahora seguimos con algunos usos del paréntesis. Los paréntesis se emplean para encerrar elementos incidentales o aclaratorios que se intercalan en un enunciado. Se utilizan cuando se interpone el sentido del discurso en una aclaración o elementos asociados. Elementos incidentales, sobre todo si es largo o de escasa relación con la anterior o posterior. Se intercala algún dato, como en este caso, como lo dice aquí literalmente, fechas, lugares, significado de siglas del autor o obras citados, etc. Se desea introducir alguna alternativa en el texto. Puede encerrarse en el paréntesis una palabra completa o solo uno de sus segmentos. Se encierran 3 puntos para dejar constancia de que se omite un fragmento de la cita. Se escriben incisos encabezados por letras o números. Si el enunciado colocado entre paréntesis interrogativo o exclamativo, los signos correspondientes a estos se colocan dentro de los paréntesis. Ahora vamos con el uso de los corchetes. Por norma general se utilizan de forma parecida a los paréntesis, que incorporan información complementaria o aclaratoria. Se utilizan cuando se introduce alguna aclaración dentro de un texto que ya está encerrado en el paréntesis. No caben en una línea las últimas palabras de un verso. En este caso solo se escribe en corchete de apertura. Se requiere hacer constar que falta una parte del texto que se transcribe dentro de los corchetes. Se escriben los 3 puntos. El uso de la raya o el guión largo. La raya se emplea para encerrar aclaraciones que interponen el discurso. En este caso se coloca siempre una raya en la apertura y otra de cierre al final. Las rayas pueden sustituirse por paréntesis o por comas, según como el escribe perciba el grado de conexión entre los elementos. Para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo, sin mencionar el nombre de la persona o personaje corresponde. Para introducir y cerrar los comentarios o precisiones del narrador en las intervenciones de los personajes. O sea, es un elemento que se usa más en los textos literarios. Sin necesidad de cerrarlo con otra cuando las palabras del personaje no continúan inmediatamente después del comentario. Se escriben 2 rayas, una de apertura y otra de cierre cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje. Si fuera necesario, colocar un signo de puntuación detrás de la intervención del narrador. En algunas listas, como índices alfabéticos o bibliografías, la raya sirve para indicar que este renglón se omite una palabra, ya sea un concepto antecitado o el nombre de un autor que se repite. El uso de las comillas. Hay distintos tipos de comillas que se emplean indistintivamente, pero se alternan cuando deben usarse en un texto ya entrecomillado. Las comillas se emplean para reproducir citas textuales, para no repetir un texto, para indicar que una palabra o expresión es impropia o de otra lengua, que se usa irónicamente con un sentido especial, para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, etc. El uso del guión. En menor longitud que la raya, se utiliza básicamente para hacer divisiones dentro de una palabra y también para separar los elementos que integran a la palabra compuesta. Para dividir una palabra al final del renglón si no cabe completa, cuando se antepone el guión una parte de una palabra. El guión también se emplea para unir palabras con un valor de enlace similar a la representación, a la preposición o conjunción. Cabe destacar que si se quiere separar una palabra, si no cabe completamente en el guión, esta se debe de dividir silábicamente.
Eso quiere decir que si yo tengo una palabra compuesta por 3 sílabas y solamente me caben 2, la siguiente sílaba la tendría que poner en el siguiente renglón. Y ya de ahí termino. Ya sigue mi compañero. Antes que nada, quiero mencionar de que la acentuación se divide en dos tipos, la ortográfica y la diacrítica. Quiero decir de que la ortográfica es aquella que se representa gráficamente con el signo, son las reglas generales de la ortografía, y la diacrítica son aquellas reglas especiales, por así decirlo. Dejemos en claro de que tilde y acento no es lo mismo. Existen dos tipos de acentos. El acento prosódico, dividido en tónica y en átona. La tónica es la sílaba que no lleva tilde, pero suena fuerte la palabra, y la átona es el resto de sílabas que es complementaria para la palabra, pero suena menos fuerte. Bueno, ya habíamos mencionado que el acento ortográfico llamado tilde se representa gráficamente con el signo. Algunos ejemplos del prosódico es camino, cama, calculadora, sol, soldado, materia, tundra, ajedrez, calculadora, etc. Las ortográficas son aquellas que sí se representan con el tilde, como acá podemos observar: lámpara, césped, café, lápiz, última, caminó, esdrújula, etc. Bueno, las reglas generales de acentuación. Acentuación ortográfica. Se dividen en 4 tipos: agudas, terminaciones con tilde cuando acaban en vocal N o S, pero tiene excepciones. Las llanas llevan tilde cuando no acaban en vocal N o S. También tiene excepciones. Las esdrújulas, que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Las sobresdrújulas, que llevan el acento una sílaba antes de la antepenúltima. Estas dos últimas también llevan excepciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo distinguir las palabras graves esdrújulas, sobresdrújulas o agudas. Por ejemplo, en la palabra del ejército, ejercitó, es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque su sílaba tónica está en la última. En ejército, grave. ¿Por qué es una palabra grave? Porque su sílaba tónica está en la penúltima. Ejército es una palabra esdrújula porque su sílaba tónica está en la antepenúltima, y la sobresdrújula, ejercítaselo. Es sobresdrújula, perdón, porque su sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. Bueno, algunos ejemplos de las palabras agudas, por ejemplo, capitán, papá, mamá, canción, razón, etc. Sin tilde podemos encontrar papel, dedal, etc. Las llanas, por ejemplo, palabras con tilde, podemos encontrar alegría, que es, por ejemplo, y un diptongo, béisbol, carácter, difícil, etc. Tildes, sin tilde, perdón, podemos encontrar amable, bicicleta, diamante. En las palabras sobresdrújulas, con tilde, podemos, por ejemplo, observar gánatela, dígamelo, véndamelo, etc. Sin tilde podemos ver presuntivamente, dichosamente, odiosamente, etc. Con tilde, las esdrújulas podemos observar América, sábado, último, filósofo, etc. Sin tilde podemos observar popularmente, suspicazmente, regularmente, cordialmente, etc. Bueno, las reglas de acentuación especiales. Son las excepciones generales de acentuación, llevan tilde diacrítico. Concepto de tilde diacrítico: tilde que se emplea para diferenciar palabras con igual forma pero diferentes gramaticalmente. Se distinguen los significados en pares regularmente tónicas, o sea, en palabras frecuentemente monosílabas, de las cuales una es regularmente tónica, mientras que la otra átona en el habla. Por ejemplo, en su sentido etimológico podemos encontrar más,
que se utiliza mayormente en cantidades y más, ambas de latín magis. Algunos casos de esta acentuación especial, por ejemplo, son de monosílabos, interrogativos, exclamativos, hiatos, adverbios acabados en mente, acentuación de palabras compuestas, extranjerismos. Entonces, acentuación de monosílabas. Las palabras monosílabas no se acentúan, salvo excepciones. Son ciertas palabras que diferencian de otras. Por ejemplo, tú y tú. ¿Qué tiene de diferencia? Tú lo hiciste, está aclamando, está señalando que él lo hizo. Y, por ejemplo, tu madre cocina muy bien. Esa es una diferencia entre tú y tú. Él y él. Él lo hizo de nuevo. Está señalando a una persona, un personaje. Y en él podríamos decir, fuimos el sábado pasado. No exactamente se está enfocando en cierta persona, sino podría decirse algo básico, por así decirlo. Té, seguimos con té y té. Té hace referente mayormente a la bebida. Por ejemplo, quiero un té helado. Y en la otra podríamos referirnos como, te saludé la otra vez y no me contestaste. Es muy diferente. En mí y mí. Por ejemplo, estás hablando de mí, se está refiriendo a ti misma, a esa persona, ¿no? Y en mí, por ejemplo, podremos poner mi gato se llama Bernardo. Es diferente en de y en de. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de, ¿quieres que te dé un mango? O quieres que te dé una mano, quieres que te dé mi ayuda, etcétera, etcétera. Y en la diferencia es que en el otro me he dado cuenta que de esto no saco nada. Bueno, seguimos con las interrogativas o exclamativas. Solo llevan tilde en oraciones interrogativas o exclamativas directas o indirectas, los casos que son para diferenciarse relativamente. ¿Cómo, dónde, cuándo, cuál, a dónde, quién es, qué, cuántos, cuántas, etcétera. Mayormente podemos notarlos las preguntas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quiénes son ellos? ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Bueno, hiatos. Muchas palabras con hiatos son llanas y acaban en vocal N o S. No deberían de llevar tilde y sin embargo la llevan. También pasa con las palabras agudas que llevan tilde sin acabar en vocal N o S debido a la presencia del hiato. Clases de hiatos. Hiato simple, combinación de vocales iguales. Ejemplo, Saavedra, de esa chita. Vocal abierta más vocal abierta distinta. Ejemplos, teatro, meollo, héroe, caen. Y el segundo, hiato acentual, o sea que sí lleva acento. Vocal abierta, átona más vocal cerrada, tónica. O también puede ser viceversamente. Ejemplos son, por ejemplo, Sauco, Raúl, sabía, día, etc. Entonces, seguimos con los adverbios acabados en men. Llevan tilde solo si la palabra original llevaba tilde. Por ejemplo, los adverbios terminados en mente solo se acentúan si el adjetivo se acentúa. Débil y rápido, por ejemplo, son palabras originales que si le aumentamos el mente, lleva tilde. Débilmente, rápidamente. Los que no se acentúan, por ejemplo, son veloz, insistente, que desde el inicio, desde su palabra original, no lleva tilde. Velozmente, insistentemente. Las palabras compuestas se acentúan como si fueran una sola palabra, baloncesto, cortacésped, pero se dividen entre guiones, o sea, palabras compuestas sin guión, por ejemplo, ya habíamos mencionado cortacésped, 100 pies, hispano-brasileño, que no, o sea, sin guión, y las que llevan guión son, por ejemplo, histórico-artístico que llevan tilde, económico-social lleva tilde. Los extranjerismos, muchas palabras llegadas de otros idiomas son excepciones de la RGA.
Acentuación de palabras extranjeras no adaptadas, o sea, de que jamás se sometieron a las reglas de la acentuación del español. Por ejemplo, disc jockey, catering, cornet, Wellington. Palabras extranjeras adaptadas deben someterse a las reglas de acentuación de nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra béisbol lleva acento, pero originalmente en el inglés es baseball. Milán, del italiano Milano, y shampoo, o sea, así se escribe shampoo, aquí se pronuncia champú en México. Esas son las palabras adaptadas, son algunos ejemplos. Bueno, hasta aquí mi exposición acerca de las reglas de acentuación. ¿Qué tal? Yo soy Ángel Daniel Aldaz Carrillo y vengo a hablar sobre la tipología de textos académicos. En primer lugar tenemos a la monografía. Este texto académico tiene como función principal informar y explicar sobre un tema específico. Suele estar resumido o acotado de diferentes maneras. Los elementos de este son el agradecimiento o dedicatoria, el título, el índice de cuadros, gráficas y figuras que se van a usar en el texto, la introducción, el contenido, las generalidades, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Después tenemos al ensayo. Ese texto académico no tiene una extensión sujeta a ningún parámetro, pues pueden ser desde muy cortos hasta muy largos. Y básicamente se trata de la presentación de argumentos sobre un tema en específico. Este consta de la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Después tenemos a la reseña, que es básicamente un resumen de un libro, un artículo o algún otro texto publicado. Esta consta del título, la ficha técnica, que es donde se encuentra la información del autor original del texto que se está resumiendo, el resumen como tal, el comentario crítico de la obra, que comúnmente va dirigida hacia el autor, las conclusiones, las recomendaciones, que de igual forma van dirigidas al autor original del texto, y los datos del reseñador. Después tenemos al reporte. El propósito de este texto académico es instruir sobre un tema en específico, y se suele presentar información sistemática que se encuentra organizada en gráficas, en tablas, en todo tipo, en cualquier forma de organización de información. Los elementos de este son la introducción, el desarrollo del tema y la conclusión. Después tenemos a la tesis, que es un trabajo de investigación que básicamente busca profundizar en un área de conocimiento o aprender algo que todavía no se sabe. Y los elementos de este sí son un poco más extensos, pues empiezan en el índice del contenido, los agradecimientos y las dedicatorias, que son agradecimientos que dan los autores o el autor hacia a quien ellos gusten dedicarle esta tesis. El resumen, que es donde prácticamente se explica de qué se va a hablar durante todo el documento. Índice de tablas y figuras, la introducción general, los antecedentes y fundamentación teórica, que ahí es donde se suelen definir aquellos conceptos que son necesarios saber para que se pueda entender la tesis completa. El desarrollo del tema, la metodología, los resultados y análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones, las limitaciones de la investigación y las referencias bibliográficas ocupadas. Sería todo por mi parte y muchas gracias.